tardes. Hoy nos encontramos aquí en el hemiciclo a Juárez, el monumento erigido en memoria del prócer Benito Pablo Juárez García, nacido en Guelatao, como marca la historia, en 1806, al benemérito de la patria. Sí. En estos años de Cuarta Transformación tan mencionado, multicitado Juárez, con toda esta historia que muchos no conocíamos. Todos sabemos que Juárez gobernó durante 14 años, de 1858 a 1872, cuando muere de angina de pecho dentro del mismo Palacio Nacional. ¿Sí? Pero dentro de esos 14 años en donde gobernó Juárez, nada más fue electo una sola ocasión y reelecto una más. Porque cuando Juárez accede a la presidencia, lo hace de manera constitucional. ¿En qué sentido? Comonfort, al triunfar la guerra de reforma, gana las elecciones, Ignacio Comonfort, en 1857. Pero al ser de una familia con hartas raíces católicas y con todo lo que venía de leyes reformistas con la nueva constitución de 1857, su madre de Comonfort, ahora sí que su madre, le dice que se iba a ir al infierno y que iba a ser castigado por Dios por todos aquellos hechos que, de acuerdo a la reforma, tenían que hacer en contra del clero. Recordemos que el clero y la Iglesia Católica en México en el siglo XIX era dueño del 60% de las casas habitación en la Ciudad de México. En aquel tiempo todas las ¿cómo se dice? Las vecindades eran del clero. El clero cobraba por todo, por la vivienda, por los bautizos, por las bodas, por llevar el registro de los muertos, de los nacimientos. Antes de la ley de reforma de 1857 no existía el registro civil. Cualquier registro era llevado por la iglesia. Entonces, pues al quitarles este control y este diezmo por parte del gobierno a las iglesias, pues pierde mucho poder económico la Iglesia Católica. Entonces, como Ford, a su sugerencia de su madre, renuncia a la presidencia de la República y Juárez será el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, de acuerdo a la Constitución, a falta de presidente, pues el presidente de la Suprema Corte de Justicia tomaba el cargo de presidente de la República. ¿Sí? Entonces, pues a partir de 1858 Juárez es presidente de la República sin haber participado en una elección. Termina el periodo en 1861 y hay una elección en donde compite con uno de los hermanos Lerdo de Tejada y le gana la elección. Pero recordemos también que en 1862, 1863, los conservadores ofrecen el trono de México a Maximiliano de Habsburgo. Y entonces Maximiliano pues llega a México y es el coronado emperador de México. Entonces está el emperador y está el presidente de la República. ¿Sí? En ese periodo del Segundo Imperio, pues no hay elecciones, se vence el periodo juarista en 1865, pero al no haber condiciones para una elección de presidente, Juárez sigue con el mandato. En 1867, al triunfo de los liberales y el derrocamiento de Maximiliano y su muerte en el Cerro de las Campanas en julio de 1867, Juárez retoma la presidencia y en 1869 vuelve a nombrar elecciones presidenciales, las cuales gana. ¿Sí? Un periodo que no termina por su muerte en 1872. ¿Sí? A su muerte la presidencia la retoma el vicepresidente Sebastián Lerdo de Tejada. Así un poquito de la historia juarista en todos los términos de su mandato. Porfirio Díaz también
se sublevan después del Segundo Imperio, de la caída del Segundo Imperio, en aquella famosa batalla del 2 de abril en la Carbonera, bajo el plan de la Noria que se emitió en Tuxtepec, bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. Imagínense, Porfirio Díaz pelea contra Benito Juárez con ese lema. Sufragio efectivo, no reelección, y 30 años después, o 40 años después, 50 años después, Porfirio Díaz es derrocado bajo el mismo lema de sufragio efectivo, no reelección, por el Plan de San Luis y Francisco I. Madero. Bueno, seguimos recorriendo las calles de la Ciudad de México. Adiós.